Historia afroecuatoriana. Afroecuatorianos. Son llamados afroecuatorianos a los descendientes de los esclavizados que llegaron a América. Etimológicamente, el nombre de afroecuatorianos proviene de afro, igual descendientes de África, y ecuatorianos, nacidos en Ecuador. Su presencia data aproximadamente hace más de 500 años, aun cuando no existía la República del Ecuador como tal, y era conocida como la Real Audiencia de Quito. Desde entonces han aportado con su cultura, arte y costumbres heredadas por sus ancestros africanos, tomando matices y adopciones de culturas americanas nativas. De esta manera, ayudan a enriquecer la diversidad cultural del Ecuador que la caracterizan como país pluricultural. Esmeraldas. Según el historiador afroecuatoriano Juan García, las crónicas de Esmeraldas empiezan con el paso de Pizarro y Almagro por el río San Mateo, con muchos indios nicaragüenses y africanos que no eran esclavos, sino colonizadores, conquistadores o ayudantes de los colonizadores. A partir de 1550, toda la crónica de Esmeraldas queda en el vacío y hasta 1570, en donde el primer cronista oficial llega a Esmeraldas, que es Miguel Cabello de Balboa, y empieza a documentar lo que la gente le empieza a contar. La fundación del movimiento cimarrón comienza entre los años 1550 y 1560, con el hundimiento de varios barcos con mercadería y esclavizados que iban hasta Lima. Uno de los más conocidos fue el de Alonso de Illescas, alrededor de 1553. Proviene de Panamá, con rumbo a Perú. Naufraga en las costas de Esmeraldas, rocas de San Mateo. Entre los africanos que lograron sobrevivir se encontraba el cimarrón Antón, quien guió el grupo de libres hacia la construcción de un reino o palenque. Más tarde este liderazgo es retomado por el cimarrón Alonso de Illescas, quien es considerado como el máximo héroe de la libertad afroecuatoriana y quien fundara el Reino Sambo, cuyo sentido de gobierno era una alianza entre indígenas y africanos. La fundación del movimiento cimarrón, como nosotros llamamos, ¿sí?, empieza en 1550, 1560, muy temprano. Entonces, esto no pasa a la memoria de la comunidad, porque esto se queda en la memoria ilustrada de la gente no afro, que son los que conocen este fenómeno, este accidente de la libertad que es el famoso barco. Los famosos barcos no se hunde uno, se hunden varios y aportan una gran cantidad de población afro a la costa de Colombia, pero también a la costa de lo que actualmente es el Ecuador. Entonces los esclavistas resuelven traer más esclavizados para trabajar allí, dejando en paz a los cimarrones del sur. Y se habla de los zambos de Esmeralda. Entonces hasta el proyecto de camino de Carondelet, hasta el proyecto de camino que viene de Ibarra, Chota, Río Santiago, se sigue hablando de un aporte importante de los zambos de Esmeralda, como un aporte nativo. Entonces se dice, vamos a traer 50 indígenas litas, vamos a traer 50 indígenas otavalos y vamos a traer 50 zambos. Y a cada uno le vamos a dar un trabajo determinado. Entonces la población zamba del sur de Esmeralda era indígena en términos de la visión de la colonia. Eran zambos, nativos, liberados ya de esta carga de esclavos. Y convivíamos frente a frente con los que ahora, se denominan chachi, pero ellos son cayapas. Entonces en ese tiempo ellos usaban sus atuendos, sus camisas que tenían una raya, que esa raya ahora ya no las usan, por eso ustedes no las conocen. Y vivíamos frente a frente, entonces salíamos a pescar con ellos, jóvenes, a las cacerías, a las labranderías, y ahí aprendí a hablar la lengua de los cayapas. Las primeras migraciones que llegan a Esmeraldas para trabajar como esclavizados llegan entre 1748 y 1760.
Desde esta época Esmeraldas empieza una nueva etapa de migración y es donde se empiezan los asentamientos con esclavizados que traían de Colombia para trabajar en las minas de oro. Es para 1700 cuando se pacifica Esmeralda, que ya Esmeralda está pacificada totalmente, que los cimarrones ya no son una resistencia para la corona, cuando se planifica entonces nuevamente esclavizar gente afro y ponerla a trabajar en los reales de minas. Que la gente habla de que somos, nuestro origen es colombiano. Eso es muy sencillo y no hay que pedir a los informantes orales que expliquen este detalle, porque, como digo, la oralidad que ha logrado mantener la historia de esta región, del pueblo negro de esta región, es una oralidad puramente de memoria. O sea, no hay ningún refuerzo documental. O sea, nosotros los afros no pudimos leer nuestra historia, ni pudimos hacer una historia. Entonces, tenemos una memoria colectiva. La mayor parte de los afroesmeraldeños se encuentran en los cantones de la zona norte, en las riberas de los ríos Ónsole, Cayapas, Santiago, Río Bogotá, Cachaví y Tulibí, entre otros, donde se destacan asentamientos como Colón Eloy, Telembí, San Miguel, Concepción, Carondelet, San Javier, San Francisco, entre otros. Desde 1550, 1560, 1600, Esmeralda no era un lugar donde se podía ir porque los cimarrones controlaban esta región. Controlaban desde Puerto Viejo hasta Buenaventura. Illescas, Arobe, Mangache, todos esos movimientos libertarios que eran fuertes, controlaban la zona. Entonces los españoles no podían entrar aquí. De hecho, entraron 12 veces, 15 veces, gastaron fortuna. La corona española gastó fortuna tratando de dominar Esmeralda. Pero esa dominación realmente no era al pueblo indígena, sino a los cimarrones, que se habían afincado aquí y habían alrededor de 60 palenques en esta región, manejados por afroespañoles, afroafricanos o afroecuatorianos. Entonces, eso hace que durante muchos años esta región no pueda ser documentada en la historia colonial, en la historia, yo diría, de los que llevan las crónicas.